Bueno, buenas tardes. Queremos daros la bienvenida a esta conferencia de Alfonso y agradeceros que hayáis venido. Es el primer acto que vamos a enmarcar dentro de la lucha campesina, de una serie de jornadas que organiza la Olla del Bierzo. Hoy tenemos a Alfonso, el viernes tenemos al presidente del CAECIL también aquí a las 7, y después el sábado en Corullón tenemos una actividad llamada Herbarium, dada por Lorena Lozano, y el domingo estaremos en Balboa con una actividad relacionada con los castaños y otra con ganadería ecológica, y después pues quien quiera pues se puede quedar a comer allí con nosotros. Un poco lo hemos enfocado así, dar 2 charlas en Ponferrada y lo demás en los pueblos, pues bueno, por no quedarnos siempre en las grandes ciudades, en las ciudades y irnos también a los pueblos que hay mayor número de campesinos y ganaderos. Seguro que por habitante casi todos pues serán campesinos y ganaderos los que aguanten y queden allí. Y nada, darle la bienvenida a Alfonso. Él es profesor de la Universidad en León y ahora nos va a contar... Bueno, en el campus de Ponferrada, que bueno, es diferente, pero bueno, él sigue siendo del campus de Ponferrada, sigue siendo de la Universidad de León. Entonces nada, os voy a dejar con él, nos va a contar un poco pues cómo pequeñas cosas igual nos ayudan a cambiar esta visión que existe actualmente del Bierzo, que es minería, grandes empresas y grandes explotaciones, y que vemos que están cayendo, como ha caído la minería, como ha caído Crystal Glass o LM o bueno, empresas de este tipo que de repente se instalan en el Bierzo casi a coste cero y nos ponen a 1.500 personas a trabajar durante 2 años, pero cuando no son rentables pues cogen, se largan y no dejan nada más que soledad casi y deudas. Entonces, pues Alfonso nos va a contar un poquitín cómo las pequeñas cosas esperemos que hagan cambiar la política, al menos comarcal, que ya sería un buen punto de partida, ¿va? Pues yo... Vale. Bueno, muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a la Olla del Bierzo por haberme invitado a dar esta charla. Bueno, el título es Un futuro para las pequeñas cosas, escala y valores de la sostenibilidad en el Bierzo. La charla, algunos de los que estáis aquí ya la habéis escuchado en parte. De hecho, en la colaboración que he tenido con Bierzo Aire Limpio, pues en en la última encuentro de este año conté algo parecido a lo que voy a tratar aquí. Para mí, aparte de ser un honor que me hayáis invitado, también es un honor la celebración de la lucha campesina. Hace ya unos cuantos años, 4 años después de los asesinatos que conmemoran esta celebración, tuve la suerte de visitar a los trabajadores rurales sin tierra en Brasil y la suerte de ver cómo trabajan precisamente en microproyectos. Uno de los asentamientos más importantes, que se llama la Copadi, pues están trabajando en cosas que ahora mismo en el Bierzo alguien me ha contado, como deshidratación de frutas, como elaboraciones de dulces a partir de leche, etcétera. Bueno, conviví con ellos varios días y me pareció muy interesante en qué estaban trabajando, y al irnos de allí, al intentar establecer una colaboración con ellos, pues me acuerdo que les preguntamos: oye, vuestros productos los podríamos intentar introducir en las redes españolas de comercio justo. Y me acuerdo que ellos nos dijeron: no queremos para nada comercializar con nuestros productos, nuestro interés es que el entorno en el que vivimos tenga un acceso a una alimentación de calidad, ¿no? Me llamó mucho la atención porque era una gente muy humilde que estaba empezando con sus proyectos, y que esa visión totalmente desapegada del dinero y esa visión más transformadora de la sociedad era realmente muy, muy interesante. Bueno, eso es un poco el planteamiento de por qué estamos aquí en el fondo, esta celebración, estos movimientos que están trabajando a nivel mundial. Y el planteamiento de la charla es, al final, lo que voy a intentar es hacer 5 reflexiones o 5 grandes temas sobre lo que es ¿ahí lo veis mejor?
sobre lo que sería el desarrollo de la comarca, los temas en los que se puede desarrollar la comarca, ¿no? El primer tema que voy a hablar se llama burbujas gigantes y va a tratar un poco la visión de los proyectos que se están desarrollando en la comarca, basados en las burbujas que vamos a ver en grandes proyectos que al final explotan y que al final nos sumen en un caos absolutamente económico, social, etcétera. Vamos a ver sus consecuencias, cuál es el problema de trabajar sobre grandes proyectos en un territorio como es este, para al final intentar estudiar la escala de la comarca, realmente en qué escala se tienen que desarrollar los proyectos, cuál es la sensibilidad del Bierzo, ver los valores de la sostenibilidad en conjunto, esas escalas y esos valores, hablar de lo pequeño y hermoso, siguiendo el libro de Schumacher, ¿no? Lo pequeño es hermoso, como ese libro que le llevamos siguiendo 40, 50 años, nos sigue teniendo actualidad, porque seguimos empeñados que hay que desarrollar inmensos proyectos que a veces no caben ni en los territorios ni siquiera en la biosfera. Bueno, esas burbujas gigantes parte de una idea del mundo que está al margen de los sistemas finitos. El pensar que el Bierzo o que el planeta Tierra es un sistema infinito nos hace pensar que los proyectos pueden seguir una función de este tipo, una exponencial. O sea, podemos crecer, 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 crecer. Eso realmente es una mentira y es una entelequia en un sistema finito, es una fantasía tecnológica. Ni la energía, ni los usos de los recursos, ni la población, ni la economía financiera puede crecer. Eso da lugar al final a que en la realidad nos lleva a que esto explote, que se produzcan las famosas burbujas. ¿Qué es una burbuja? Pues es un crecimiento anormal que provoca un gigantismo que acaba explotando, haciendo crack, ¿no? Ahí es la palabra. Y dejando tras de sí un reguero de problemas haciendo crash, que sería, esas dos palabras inglesas definen muy bien estos modelos de desarrollo, hacen crash y hacen crash, o sea, son realmente muy complejos, ¿no? Entonces, en esto nos hemos estado moviendo. La realidad es que estas funciones que no caben en la biosfera. Físicamente estas funciones son siempre transitorias y al final, cuando llegamos a ese pico de desarrollo, o caemos y llegamos a un colapso, a ese crash, o intentamos adaptarnos a los procesos, intentamos que la cosa sea salir de esa situación. ¿Qué ocurre en comarcas como las nuestras? Pues que posiblemente entremos en situaciones de colapso, 16.500 parados, casi ya en torno al 40% de la población en paro, pero es que realmente si quitamos la gente que está cobrando subsidios, nos quedamos con un 25%, estamos viendo que volvemos de un sistema económico basado en el sistema de burbujas, ¿no? Realmente las economías que han sido sostenibles hasta el momento son aquellas economías que se han basado realmente en la biosfera, en lo pequeño, en la vida, en lo renovable, pero ha habido determinadas sociedades, determinados colectivos que, utilizando la palabra de Margalef, se han basado en la necrosfera, es decir, en aprovechar. Aquí vuelve, perdona. Bueno, lo voy a tener. Margalef, que es un ecólogo, dice, en oposición a la biosfera, todo lo que está, toda esa materia orgánica que vamos a explotar, estamos hablando del carbón, del petróleo, sería la necrosfera. Fijaros qué palabra más, lo muerto, vamos a vivir de lo muerto, eso va a dar lugar a recursos no renovables, todo lo que tiene que ver con el carbón, proyectos inmensos, proyectos gigantes y siempre a burbujas. Entonces, fijaros que las economías que han vivido de la biosfera han podido vivir 6.000 años, 300 generaciones, y las economías que se han metido en sistemas necrosféricos pues son 60 años, 3 generaciones. Luego vamos a ver lo que está pasando en este territorio. Entonces, realmente, digamos que el futuro de esas pequeñas cosas va a ser basado un poco en volver a la biosfera. Esto sería el típico planteamiento en el que estamos viviendo, el modelo del CRAP, en el que estaríamos hablando del fin de los recursos como el petróleo y el carbón. Sabemos que cuando llegamos a un pico, Hoover, que fue un científico americano, dice que ese pico, a partir de ahí vamos a empezar a descender vamos a empezar a descender, pero fijaros, un descenso absolutamente brutal, ¿no? Fijaros que en 20 o 30 años podríamos perder la disponibilidad de ese recurso. Fijaros que el problema y el debate continuamente que se está desarrollando, si hemos llegado ya a ese momento del fin de los recursos, realmente el problema no está ahí. El problema es que cuando trabajamos con recursos insostenibles, no es tanto la inmediatez, cuándo va a pasar, como la inevitabilidad. O sea, sabemos que en un sistema finito al final se va a acabar esos recursos. En la historia de la humanidad hay como 26 civilizaciones que yo he contado que han tenido estos problemas, que han colapsado. Luego tenemos que pensar salidas diferentes a esta situación.
Bueno, la economía de la necrosfera, este es un resumen de la economía de la necrosfera en el Bierzo, ¿no? Fijaros que es una economía altamente oxidante. La palabra oxidante indica, fijaros, cuando nos oxidamos envejecemos, siempre buscamos antioxidantes. Pues es una cultura altamente oxidante, cogemos la necrosfera, nos chupamos el oxígeno y al final lo que obtenemos es contaminación, CO2, SO2 y energía. Pero esa oxidación no solamente es en la salud humana, en el ambiental, también es una oxidación moral. Vamos a ver cómo cuando nos metemos a trabajar con estos tipos de recursos cambiamos también, nos volvemos muchísimo más morales, ¿no? Esto, por ejemplo, en el Bierzo, fijaros todas las externalidades que tiene. El CO2 que se está produciendo son 9.000 millones de kilogramos año, el CO2, el nitrógeno, y inmensas entropías o problemas como escombreras, zonas degradadas. Realmente este tipo de economías pues, son muy complejas a la verdad. ¿A qué nos llevan las economías de la necrosfera? Pues a lo que yo llamo teoría de las 3 generaciones y que la estamos viviendo aquí. Al principio todo es maravilloso, las ciudades, bueno, al principio todo está mal, son unas ciudades negras, lo que pasó en el Bierzo al principio, en los años 50, 60, incluso antes, pues una economía pues que empieza todo el problema de los principios del desarrollo industrial. Luego se llega a esa idea de la ciudad del dólar, cuando llegamos a la zona alta, que todo es maravilloso, lo que llamamos la necrofilia, nos encanta el carbón, nos encanta el petróleo, y llegamos a una tercera fase, que es la que yo creo que estaríamos ahora y no sabemos cómo va a salir, que serían las ciudades fantasmas. Llegamos a la necrofobia, ¿no? Pero ¿cómo nos hemos metido en esto? ¿Dónde estamos? Bueno, esas 3 etapas se han vivido en el planeta, en otras zonas del mundo, sistemáticamente a lo largo de la historia. Yo creo que ahora estamos en una de estas, no sé lo que vosotros opinaréis luego si nos encontramos. Bueno, eso ha dado lugar a grandes burbujas. En nuestro caso, la primera gran burbuja, la gran cosa que ha explotado es la burbuja del carbón. Un carbón que pasa de esa explotación de pequeña escala, con pequeñas minas, a intentar crecer a lo que son los grandes proyectos de cielos abiertos y a intentar sostenerse sobre una burbuja irreal que es las ayudas públicas. Entonces eso explota y es el momento en el que estamos en este momento. Todo eso que era irreal, se había engordado a base de fondos públicos y a base de grandes proyectos como este tipo que han destrozado muchísimas zonas de la comarca. Asociado a esto pues aparece esta visión del planeta, del territorio, que es la que está aquí. Fijaros lo que dicen estos dos señores: vivimos de la contaminación de la que morimos, y decía uno, y que no nos falte. O sea, eso es lo que ha pasado aquí en el Bierzo, decir, bueno, y que no nos falte la mina, aunque nos estemos muriendo por las emisiones, por todos los problemas de enfermedades, etcétera, etcétera, que aquí conocemos, ¿no? Al final estos recursos no renovables nos deshumanizan, y una de las cosas que yo más he visto en la comarca es cómo se ha ido deshumanizando. Dinero, más dinero, problemas. Es un problema asociado inmediatamente a esta oxidación que no solamente es ambiental, sino es social. Bueno, detrás de esas burbujas hay otras muchas. Esto es una imagen que me llamó muchísimo la atención. La burbuja siguiente que vino en el Bierzo es el desarrollo urbanístico, con un ejemplo a nivel internacional, que es esa torre que veis ahí, que todos conocéis, la Torre de la Rosaleda, que en un determinado momento alguien se lo comparó incluso con la Estatua de la Libertad, ¿no? Es que más técnicos. Ahora, bueno, no llegaban aquí a la torre de Dubái, pero bueno, aquí la teníamos tan grande que podíamos llegar incluso a superar a la Estatua de la Libertad. Pero imaginaros, yo en esta intenté denunciarlo como pude, y me miraba la gente con una cara y dice, pero tú, ¿de qué dices? Bueno, pues esto era de repente en un territorio que se quiere ir del paisaje, plantamos en todo el centro del territorio y nos destruimos toda la línea de horizonte. Y esto es una imagen de estas Navidades. Imaginaros esta contaminación, por favor. Yo es que no sé si vosotros lo sentís como yo, pero me parece, es el final de toda una inmensa burbuja que ha estallado y que nos ha estallado en la cara, porque aquí hay 200 y pico viviendas que las estamos pagando a través de lo que no sé, ahora es Bankia, ¿no? Que, bueno, o sea, que vamos siguiendo en ese mundo de las burbujas. Y entran en las burbujas turísticas. En vez de dimensionar el turismo, sobre todo la comarca, decimos que vamos a tener el museo más grande del planeta, el museo de la energía más gigante, los proyectos más alucinantes, los sistemas más increíbles, y volvemos a lo mismo. Nos olvidamos de todas las pequeñas cosas y creamos una burbuja que acaba explotando. De hecho, la incertidumbre de estos proyectos es muy grande, de estos proyectos turísticos, y el vacío que han generado su entorno es inmenso. Y además no atraen a nadie. O sea, yo hice un estudio el otro día, uno de estos museos es 5 veces menos visitado al día que cualquiera de las tabernas que tenemos en Ponferrada. O sea, un barito
que lo visitan en torno a 600 personas, alguna de la zona, aquí 60, 70 personas al día. Es ridículo el sistema, ¿no? Nadie dice nada. La siguiente gran burbuja, o en paralelo, fue la burbuja comercial, el desarrollo de este inmenso centro comercial maravilloso que ha destrozado con otra en competencia a todos los pequeños empresarios que tenían sus negocios en torno al centro. Nos hemos cargado de un plumazo, eso había pasado en todas las zonas del mundo, a los pequeños comerciantes, y hemos caído en manos de grandes multinacionales que subemplean o muy mal emplean a las personas, ¿no? El grupo McDonald's, y que, bueno, nadie es demasiado sensible. Bueno, la siguiente gran burbuja es la burbuja de la investigación. En el Bierzo nunca se había investigado nada, bueno, de repente vamos a ser los líderes mundiales en investigación. Y utilizo un micrófono en la mano directamente, y ya está. Bueno, somos los más grandes del mundo. A nadie se le pregunta sobre qué temas tenemos que investigar, sobre qué grupos de investigación hay en el territorio, en la zona del Bierzo y alrededores, en las universidades tanto de León como en las universidades frontera que tenemos de Lugo, de Orense, etcétera. Podríamos haber pensado en desarrollo con esos fondos económicos de proyectos realmente que tengan una relevancia sobre el territorio. Luego vamos a dar una crítica a este proyecto, ¿no? Y otro gran burbuja es hacer un campus inmenso, el más grande de los grandes, y que dentro solamente haya una titulación, dimensionar las estructuras y que al final realmente dentro no haya nada, que es lo que está pasando, este movimiento en el que algunos participantes estamos participando, de que ¿qué pasa? Solo quedan edificios, no hay más, no hay conocimiento, no hay titulaciones, ¿no? Muy pocas críticas ha habido a estas burbujas. De hecho, hay ahora un colectivo, no sé si hay alguno, que está a favor de la CIUDEN. Bueno, yo no estoy en contra de la CIUDEN, pero ¿quién se ha planteado qué está haciendo la CIUDEN? Realmente habría que negociar en qué queremos que se investiguen, en qué momento se trabaje con esos fondos públicos. Una de esas personas que habló y que criticó lo que estaba pasando en la comarca es Andrés Cuesta, que es berciano, ponferradino, que viene todos los años desde la Universidad de Australia, es uno de los principales científicos del mundo en energía solar, que se tuvo que ir de este país con las maletas, y cuando llega dice: hacer del carbón una energía limpia e invertir en ella tanto tiempo y dinero, considero, es casi una pérdida de ambos, máxime cuando ya hay energías con materias primas como la luz del sol, que no se agota, que han demostrado ya sus garantías y eficacia. Esto lo publicó en una entrevista que hizo en el Diario de León. Una entrevista que pasó desapercibida porque todo el mundo estaba pensando en los grandes proyectos de la CIUDEN. Yo de aquella decía, en el fondo es como si en el Bierzo los islandeses quisieran hacer el mayor proyecto del mundo de energía solar. ¿Por qué digo esto? Pues fijaros, si tenemos el mapa de reservas mundiales de carbón, en la comarca de lo que es España está en el puesto 31 de 35 países analizados. No hay reservas de carbón. Si queremos investigar a nivel térmico, fijaros que en España tenemos 18 centrales, en Estados Unidos tienen 1.800 centrales. O sea, de repente queremos salvar el mundo cuando realmente este tema es un tema que a nosotros, a nivel de eficiencia de investigación, sería un tema totalmente anecdótico, ¿no? Entonces, a nadie le dice nada, que seamos el 0,1% de las reservas de carbón y que seamos el líder mundial, según lo que nos cuentan, en investigación en captura de CO2. Como todo esto, hemos ido tragando burbujas hasta que nos han explotado inicialmente en todos los estómagos, ¿no? Decía un científico que todos conocéis, Leibniz, sobre las cosas que no se conocen siempre se tiene mejor opinión. A mí lo que me ha ocurrido, y como supongo que a vosotros, cuando empezáis a conocer un tema, pues empezáis a tener una opinión, en este caso, pues una opinión bastante negativa, como la que os he transmitido, ¿no? Y la siguiente conclusión es que la verdad es muy testaruda, es decir, que las burbujas acaban explotando. Es decir, al final, las cosas que no están bien planteadas acaban perdiéndose. ¿Cuáles han sido las consecuencias de todo esto? Aparte de ese caos que hemos visto económico y que paralelamente los pequeños proyectos no tuvieran apoyo y se fueran dejando morir, las consecuencias han sido muy importantes. Desde el punto de vista socioeconómico, aquí tenemos más del 35% de desempleos, que es una tasa, estamos a niveles de las zonas más desempleadas de nuestro país. Tasas de actividad del 40%, eso significa 20 puntos por debajo de la media española. Solamente el 20% de la población trabaja. O sea, que el paro es una cosa, pero la cantidad de población subsidiada que tenemos, jubilados, prejubilados, etcétera, etcétera, hace que al final toda esta economía se soporte sobre muy pocas. Y que la economía agraria, que sería la que estamos todos pensando,
Pues desde el punto de vista de las cifras oficiales, sabemos todos que hay una economía más informal, pero las oficiales dicen que solamente el 2,6% de la población del Bierzo son agricultores. En La Rioja estamos hablando de 16, 17, y que las empresas solo sean el 1,4%. Es decir, nos hemos ido a lo grande, a lo inmenso, y nos hemos ido olvidando de... Eso ha tenido una repercusión que en términos de este mes, 16.500 parados en La Ciana y Bierzo, ¿no? Paralelamente, este sistema de macroproyectos que se ha centrado en la zona en el Bierzo, en la parte central, veis donde está rojo, es donde vive la población, ha abandonado todo el medio rural. Prácticamente estamos en una situación extrema. Pensábamos que la crisis, yo creo, que iba a traer a gente, y todo lo contrario. Muchas de las actividades en torno al turismo, etcétera, pues se plantean como difícil, cada vez es más difícil vivir en el medio rural. Los que estáis aquí algunos hoy, hace falta un coche, hace falta soportar un montón de problemas, y esto está llevando a un vaciamiento absoluto de dónde están los recursos, dónde está la población, un problema de desestructuración. Eso lleva a una enfermedad que yo llamo silicosis territorial. O sea, al final nos estamos quedando sin pulmones, nos estamos quedando sin territorio, nos estamos concentrando en unas zonas muy concretas, que es Ponferrada y alrededores, Bembibre un poquillo y alrededores, y poco más. Estamos desaprovechando esas 300.000 hectáreas de territorio, y eso tiene unas consecuencias socioeconómicas importantísimas. Bueno, ¿de dónde viene todo esto? Pues en parte también viene de esto, de lo que os contaba al principio. Yo creo que considerar la contaminación como una tradición, es decir, haber convivido con esos recursos no renovables, pues nos ha creado una sensibilidad muy grande a otro tipo de actividades más pequeñas, en principio no tan rentables a corto plazo. Esta es una imagen que es importante que la retomamos, estamos hablando de Ponferrada cuando funcionaba la térmica, que ahora se ha hecho un museo. Estábamos en unas condiciones de contaminación, de escombreras, una situación realmente terrible en la que se ha convivido, y nunca se ha sabido la problemática ambiental que todo has tenido. Entonces, convivir con todos estos recursos, con todo el sistema de extracción, transporte y combustión de este recurso renovable, ha tenido unas inmensas repercusiones mucho más allá de las que podemos pensar inmediatas, como el territorio. Desde el punto de vista ambiental, no nos vamos a meter mucho en la tarla, pero fijaros que Compostilla es la 9ª instalación más contaminante de nuestro país. Aquí veis, fíjate lo que se pierde en salud a nivel de Compostilla. Estamos hablando de 129 millones de euros directamente al año. O sea, más de lo que se produce se está perdiendo en salud en la comarca. Estos son datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Y otros contaminantes, he querido resumir solamente el mercurio, que es un tema que nunca se habla, pero el carbón, las antracitas tienen mercurio, y por la térmica aparece continuamente más de 1,5 toneladas al año. Una de los mayores focos de contaminación de mercurio de nuestro país está aquí. O sea, solo pequeñas pinceladas, porque no es objetivo de la charla, pero fijaros, luego asociado a esto estamos viendo problemas muy graves de salud, ¿no? ¿Qué más? Pues todo este desarrollo tiene implicaciones sobre todo el territorio. Esto es una mapa del Alto Bierzo, y todo lo que veis en gris son cielos abiertos o escombreras. Prácticamente todos los núcleos de población que veis en rojo están rodeados por esas 571 escombreras, más de 5.000 hectáreas. Y municipios como Fabero tienen más del 25% de superficie en escombros. Estamos conviviendo en esta zona del Alto Bierzo pues con estos problemas del carbón. ¿Qué dicen los estudios de otras zonas del planeta? Pues que esto es un mapa, esto es una zona de Estados Unidos. Fijaros, el carbón, la producción de carbón va siempre en inversa a la gráfica que veis, que es el trabajo. O sea que las zonas más pobres de Estados Unidos es al final donde están las minerías y los cielos abiertos. Esto se demuestra que en estos lugares, aparte de toda la contaminación, al final el trabajo es de malísima calidad, los lugares son invivibles, y al final se acaba mecanizando, se acaba transformando todo, y el empleo, que es algo que en principio partíamos que era la base de todo este sistema, ni siquiera aparece, ¿no? Aquí hay una imagen de las zonas más en azul, serían las zonas más pobres, más oscuras, y las zonas donde están las minas de carbón, que serían rojos. O sea, las zonas más pobres siempre son las zonas de... Eso ha dado lugar a impactos muy importantes sobre la salud, muy desconocidos, porque todavía no hay estudios epidemiológicos claros que digan el impacto de esta contaminación sobre la salud. Es increíble que todavía todo esto esté así de mal, ¿no? Entonces, al final, hemos apostado por un macrosistema de burbujas, que lo que hace es un sistema de dependencia múltiple en torno al carbón, que tiene externalidades de costes ambientales a la sociedad, contaminación, impactos ambientales, etcétera.
Entonces, realmente sobre este modelo que todos conocéis, no me estoy inventando nada, se ha basado la... Pero ¿cómo es el Bierzo? Yo hablo que la escala del Bierzo es una escala de cosas pequeñas, ¿no? Aquí, Bergidon, de hecho, todos sabéis que significa un lugar entre montañas. Cuando hablamos de montañas, hablamos de pequeñas cosas, de cosas en miniatura. Está muy preparado para eso, para las pequeñas cosas. Esta es una frase de Enrique Gil Carrasco, en El Señor de Envío, dice: quedáramos entonces entrambos en silencio, como embebidos en la contemplación del soberbio punto de vista que ofrecía aquel alcázar reducido, estrecho, pero que semejaba un nido de águilas y dominaba la llanura, ¿no? O sea, ya la literatura misma ha hablado de esta visión de la comarca. ¿Cómo es, en el fondo, todas esas pequeñas cosas? ¿Cómo es este territorio? Pues lo vamos a definir como un espacio delicado, débil, intolerante y, como en suma, esta funciona ya. Bueno, lo cojo con esto. Entonces, ¿cómo es? Pues aquí he puesto las 6 grandes singularidades de la comarca que nos van a ayudar a entenderla y a quererla mejor. Realmente la primera singularidad es una singularidad paisajística. El Bierzo es un panóptico. ¿Qué quiere decir un panóptico? Que desde todos los puntos de la comarca vemos el resto de puntos. Es una historia realmente bonita, y que pongamos, por ejemplo, una torre en el medio de todo el centro de la comarca es que no hemos tenido en cuenta la sensibilidad paisajística que tiene, ¿no? Vamos a ir viendo cada una de ellas, cómo es singular la geografía a nivel del espacio cerrado, cómo es su sistema hidrológico, cómo es su sistema de producción, su poblamiento y, al final, su riqueza geológica, para intentar querer más a este territorio y ver la importancia que tiene el trabajar a una escala diferente. Realmente el Bierzo es un conjunto de pequeñas aldeas, de pequeñas parcelas, de pequeños cultivos o multicultivos, ¿no? En un sistema, como veis aquí, que es panóptico. Realmente es una mirada circular. Desde cada punto vemos cada punto, desde el centro vemos el resto de montañas. Es un juego realmente muy bonito el que tenemos en la comarca, y que hemos sido muy insensibles, sobre todo esta última fase tan insensibles que, fijaros, en las zonas más importantes del territorio hemos instalado ya lo que nos quedaba a los bordes, esos parques eólicos que están ahora, que son todos ilegales encima, ¿no? Increíble, ¿no? Si hubiéramos partido, esta es la mapa de parques eólicos de León, y vemos cómo las zonas de todo lo que es la periferia del Bierzo tenía proyectos de parques eólicos, un sistema de energía no muy contaminante en otros factores, pero precisamente en el paisaje es donde es contaminante y es donde el valor de la comarca es mucho más sensible, ¿no? Bueno, otro de las características de la geografía singular es que tiene una gran sensibilidad fisiográfica. La contaminación en este territorio pues se queda precisamente por la altura de los picos, en torno a 2.000 metros, y por las condiciones climatológicas concretas que se dan, ¿no? De hecho, pues se dan inversiones térmicas, y todos vemos cuando salimos del Bierzo, o por un lado o por otro, por donde vayamos, que nos vamos a encontrar en esos días de frío, con esas inmensas capas de marrones que todos conocéis y que están asociadas a grandes problemas de contaminación atmosférica, ¿no? Luego, no es un lugar, aquí tenéis una imagen, un lugar tampoco para jugar con la contaminación. Hay espacios del mundo mucho más abiertos donde los vientos se lo llevan. Aquí nos lo estamos comiendo, ¿no? Una sensibilidad que hubiera tenido que ser pensada a la hora de diseñar estos proyectos industriales, ¿no? La siguiente sensibilidad es la hidrológica. El Bierzo está lleno, es como un conjunto inmenso de arterias, de ríos. Hay ríos por todos los lados. Es una gozada el agua que tenemos aquí, pero también este agua es un portador de la contaminación. Luego también nos lleva a una sensibilidad muy grande en lo que es el manejo del agua, ¿no? Y dos grandes sensibilidades muy importantes y que han tenido mucho que ver con la contaminación posible, futura contaminación de Cosmos, y con la propia térmica, es que precisamente donde están los cultivos, las zonas de cultivos, donde se quieren instalar las industrias más contaminantes. De hecho, es realmente incompatible. Aquí tenemos un mapa de todo el parcelario de la zona de riego, la zona regada por los dos canales, el canal alto y con el bajo, y vemos arriba a la derecha lo que es la térmica, y abajo lo que sería Cosmos, ¿no? Entonces, los sistemas de producción están directamente centrados sobre las zonas de cultivo, y también la población. La población está mayoritariamente concentrada donde al final queremos instalar, donde se han instalado todo el sistema. La minería, o el recurso geológico que tenemos, encima están los bordes de montaña. Aquí sí que nos vamos, donde estamos hablando de las zonas de reserva de la biosfera, las zonas de mayor valor ambiental, es precisamente donde están esa riqueza geológica. Luego nos plantea realmente un problema, y un problema muy grave, sobre todo lo conocéis en la Ciana, a la hora de aprovechar estos
cielos abiertos dentro de reserva de la biosfera. Bueno, esto es un resumen, muy resumen de cómo yo veo la comarca. Este es un mapa inventado de lo que sería realmente el Bierzo, sería un mosaico de diversidad, un gran sistema de patrimonio con muchas pequeñas y posibles actividades e iniciativas, ¿no? Yo lo veo así y espero que precisamente en este lugar, a estas escalas en las que podemos trabajar. Bueno, si tenemos claro las escalas en las que tenemos que trabajar, otra de las cosas importantes, y ahí el título de la charla, serían los valores sobre los que tiene que plantearse la sostenibilidad. Yo me he centrado, podríamos trabajar en muchos temas, pero me he centrado en los valores de los sistemas tradicionales. ¿Por qué me he basado en los valores de los sistemas tradicionales? Porque si tenemos una imagen de sostenibilidad de la comarca, o sea, si algún modelo civilizatorio nos llevó a la comarca en los últimos 1000 años, fue el sistema tradicional que abandonamos, con todos sus problemas, con todos los problemas que vosotros veáis, pero durante 50 más o menos generaciones el sistema funcionó. Claro, me decía gente, bueno, funcionó, pero ahí se veía muy mal y aquello fue tal, bueno, sí, pero no siquiera se le dio la posibilidad de evolucionar, de construirse. A la gente se la vació de la comarca, tuvo que emigrar inmediatamente, no hubo posibilidades de construir algo nuevo a partir de ese sistema, directamente se tuvo que abandonar. Si eso se da la imagen de que este sistema se abandona al final de una guerra civil, con todos los problemas que había en el medio rural y con todos los problemas asociados a esa economía del hambre, pues hace que la imagen que tengamos de este sistema, de los sistemas rurales, sea una imagen muy negativa todavía. Yo creo que tenemos que trabajar mucho porque puede ser una inspiración para la sociedad que yo creo que tenemos que construir, ¿no? ¿Cómo son estos sistemas, estos paisajes que construimos y que ahora nos quedan residualmente a través del castaño, de algunos usos y algunas actividades? Pues son unos paisajes bioculturales, donde lo biológico, lo pequeño y lo cultural, lo pequeño cultural se imbrican y crean toda una red que permitió en este territorio vivir tanta gente como la que está viviendo ahora, en otras condiciones, pero si el nivel de valoración fuera, por ejemplo, la felicidad, la colaboración, la convivencia, seguramente serían sociedades muchísimo más interesantes, ¿no? Estos sistemas bioculturales son realidades complejas donde se integran componentes naturales, lo macro y lo micro. No solamente se integran elementos biológicos macro, como un árbol, también está una levadura. Estamos hablando de una complejidad muy grande, y culturales. Estamos hablando de miles de años de conocimientos que se han desarrollado en ese territorio, tangibles, intangibles. Algunas cosas directamente es el lenguaje, la oralidad, las tradiciones, todo esto va a ser muy importante a la hora de vivir en ese territorio, cuya al final configura una identidad viva, humana y no humana, que lo constituye. O sea, estos sistemas eran realmente complejos. Los hemos simplificado, los hemos olvidado, ¿no? ¿Qué nos pide realmente? ¿Cuáles eran las dos bases de la sostenibilidad? Si tenemos que analizar sostenibilidad de estos sistemas, pues el primero era la memoria del recurso fundamental. O sea, en un sistema en el que veis una sucesión padre-hijo, padre-abuelo, en el que esos valores se transmiten, aprender el hijo, practicar el padre, saber el abuelo. Fijaros que en todos los sistemas sostenibles tiene que haber una cadena. Todas las comunidades que hemos montado intencionales ahora mismo en el mundo, como mucho consiguen vivir un grupo de personas unos años, pero ni siquiera se ha pensado cómo se va a trabajar a nivel intergeneracional. O sea, es complicadísimo establecer un sistema intergeneracional, pasar de unas generaciones a otras. Pues ¿cómo lo hacían? A través de... Aquí tenéis una imagen muy bonita de Virgilio Beitet, donde la abuela está en el centro, segundo nivel de... Esto es una imagen, una foto. Un siguiente nivel que son las hijas y hijos y luego todo lo que son los nietos. ¿Cómo es la memoria? Pues es una memoria cultural, intergeneracional, que se transmite todo y dentro de todo es la forma de poder entender el territorio. Y luego es una memoria biológica. ¿Cuál es la memoria biológica? Pues la que está incluida en esas semillas, en esas crías, en razas de ganado que a lo largo del tiempo hemos ido adaptando a ese territorio. Luego, una memoria en sentido amplio es la base de esos sistemas. Si estudiamos cualquier sistema sostenible que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, en todos los casos hay ese factor de memoria. Hay que conservar la memoria. Fijaros que es uno de las bases más sensibles. De hecho, prácticamente esta base de los sistemas sostenibles ha desaparecido, ¿no? La siguiente característica de los sistemas sostenibles a lo largo ha sido lo que es considerar la tierra como un recurso perenne. Estamos hablando de la fertilidad. Digamos, lo que teníamos que trasladar a la siguiente generación era la memoria y la fertilidad. Esa fertilidad, pues, estamos hablando de tierra fértil, de suelo fértil. Ahí veis unas imágenes de Galicia, donde
pues se trabaja, ahí se ve no mucho detalle, en 1920, pues cómo se están trabajando con estiércoles, o en el caso de Galicia, todos conocéis el caso del tojo, cómo la revolución agrícola de Galicia es a partir de cultivar en el monte tojos y llevarlos hasta las zonas donde se van a hacer los cultivos. Continuamente se pensaba en sistemas de fertilidad, ¿no? Esto se ha olvidado y se ha olvidado totalmente. Desde el punto de vista, esas serían las dos grandes ideas. La siguiente idea de estos sistemas sería la idea de reciprocidad. La idea de reciprocidad es la regla de oro de la ética y de todos los sistemas de valores. Estamos hablando de valores. Y esa reciprocidad se establecía tanto a nivel de la especie, del ser humano con el ser humano, lo que es intraespecífica. Estamos hablando de cooperación, de ayuda mutua, de convivencialidad, de autogobierno, esos valores que se han ido extinguiendo a medida que el hombre se ha ido individualizando y fragmentando cada vez más. Y luego una reciprocidad interespecífica, la reciprocidad que se establece entre ese soto y esas ovejas que están ahí, las relaciones entre las distintas especies que intervienen en un sistema. Realmente estamos hablando de simbiosis, continuamente simbiosis, adaptaciones entre las especies para vivir en esos territorios. Bueno, esto lo hemos perdido, aunque lo intentemos recuperar, y realmente tiene su complejidad. ¿Cómo se organizaba al final este territorio, estas ideas? Pues en un sistema de organizativo realmente complejo, con el conocimiento local, colectivo, a lo largo del tiempo y la multiactividad, se elaboraban calendarios como ese que veis ahí. Cada uno de esos colores es un verbo, es una actividad. Cada uno de los anillos es la proximidad al centro de la casa y veis el calendario a lo largo del tiempo. Cada persona, en colaboración y en familia, hacía cientos de actividades que le permitían llegar a un nivel de subsistencia, y esas actividades se hacían en colaboración, en sistemas realmente muy complejos. Hay un libro que os recomiendo que se llama La aldea gallega, que escribió Tenorio, que era un juez gallego, un juez gaditano del Cádiz, que vino aquí en 1910, en la zona de Viana do Bolo, y hace 100 años que lo publicó en 1914. Este hombre realmente era juez y se quedó alucinado después de 6 años viviendo en torno a las comunidades, la complejidad jurídica que había dentro de ellas, que no estaba escrita, pero todo estaba regulado, todo estaba pensado para que funcionaran las cosas y para prever los conflictos. Si no fuera por ese testimonio, la cosa realmente no existiría. Eso nos lleva a organizaciones espaciales que a veces tampoco vemos. Esto es un mapa desde Corullón hasta Trabadelo, en el que se ve una cosa muy concreta, que es la maduración de la castaña y las variedades de castaña. Fijaros que en una zona tan pequeña como 3 municipios trabajaban con 5 o más variedades muy adaptadas a cada una de las zonas del territorio. Imaginaros que hablamos además de esto, centenos, manzanos, es decir, la complejidad que tenía estos territorios era increíble. No hemos conseguido llegar Para que os hagáis una idea, los datos que aparecen en esta diapositiva son de Páramo del Sil, y tenemos el número de especies que se trabajaba en esta zona. Más de 500 especies de plantas se utilizaban para este sistema biocultural, ¿no? Lo más importante al final no solamente era todo esto, era el sistema de gobierno, lo que yo llamo autarquía crática. Realmente existía una clara división de los poderes. El poder legislativo se regulaba a través de todo lo que es las leyes, estaba todo regulado a través de la costumbre, a través de esas leyes que no estaban escritas, que eran muy complejas precisamente para evitar los conflictos. Eso que continuamente los que vivimos en el medio rural, continuamente estamos sometidos a ello. Un ejecutivo, que era realmente ese concejo viejo que todos conocéis, concejo abierto, que yo por mucho que lo estudie, al final lo que intentan es minimizar el poder y repartirlo. Es decir, repartamos el poder entre todas las personas y lo minimicemos. O sea, que no haya poder por medio, que no haya conflictos. Un sistema realmente interesante que no hemos sido capaces de imitar. Y luego el judicial, que se basaba en la autojusticia. Fijaros que ahora mismo la justicia... Estamos justicializando toda nuestra vida, las relaciones, todo. Llegaremos al modelo americano en que estaremos en juicios con todo lo que tenemos alrededor. Ahí se solucionaba directamente por la mediación y sobre todo por el perdón, ¿no? La idea del perdón y la mediación eran claves para mantener sostenibilidad. Esto lo tenemos que entender si queremos vivir en comunidad, y no lo entendemos. Continuamente las comunidades desaparecen por esto. Lo que es realmente imposible de entender es que estas economías buscaran el antiexcedente, que no quisieran ser ricos. Chajanov, que es un geógrafo ruso, estudió todas las comunidades rusas y decía: hay mecanismos que hacen que la gente no se haga rica.
La familia que tiene más capacidad productiva se autocontrola para generar esos equilibrios productivos entre todas las personas. Eso yo lo he ido descubriendo también en la comarca, esa idea de si uno se hace más rico, estás haciendo más rico a base, de alguna manera compitiendo conmigo. Entonces había sistemas muy claros de controlar esos excedentes. Es un tema muy interesante y que también ha sido claramente desconocido. Luego, tenemos muchos valores que hemos perdido, que tenemos que volverlos a todavía estudiar en muchos casos y que van a ser clave para el futuro de lo que es la sostenibilidad. Fijaros que ha habido una destrucción moral de los sistemas bioculturales. Si vais a la definición del diccionario, fijaros que aldea habla de estrechez, un aldeanismo, estrechez y tosquedad de espíritu, de costumbres propias de sociedades reducidas, aisladas. Habla de inculto, de rústicos, de groseros, de paletos, ¿no? O sea, todo este sistema, al final, el liberalismo, la intelectualidad lo dilapida, ¿no? Entonces, hasta que no acabamos de hacer una recuperación moral de este modelo, hasta que no seamos capaces de entender de dónde venimos, difícilmente vamos a poder construir sistemas sostenibles. Esta es una imagen que me gusta ver porque, claro, cuando los intelectuales van al medio rural, estamos hablando de Buñuel y compañía, nos ponen esas fotos de esas películas como Tierra de Pan, donde pobre gente, ¿no? Y se olvidan de estas imágenes, que eran la verdad. Realmente la gente que iba al medio urbano se encontraba con estas situaciones. Esto es otra de las realidades. Se nos ha obviado esta realidad y se nos presenta como lo rural, como símbolo de todo esto y además de imposibilidades de vivir, ¿no? Al final la cultura, como pongo aquí, la tradición es considerada como arcaica, primitiva, obsoleta, inútil. La memoria es negada por la modernidad, el progreso que es consumista, industrial y tecnocrático, y con esta negación desaparece la conciencia que tenemos como especie, ¿no? Estos sistemas bioculturales han sido relegados a museos y, como muchos, se han creando lugares para la memoria muerta, pasiva o inevolutiva, ¿no? Luego, hemos llegado al final, y para hacer un resumen, ¿cuáles son estos valores de esta sociedad, ¿no? Si tenemos la escala y tenemos los valores, ¿cuáles serían esos valores? ¿Qué nos han enseñado los sistemas tradicionales? Pues, en primer lugar, he puesto 8 características. La primera sería cultura auténtica, ¿no? No estamos en una cultura a la que nos rodea que no es auténtica, no la sentimos, nos la impone, ¿no? Entonces, una cultura con raíces, con los pies en el suelo, es una cultura de lo finito, de la aldea, es una cultura de la diversidad. Es una cultura del esfuerzo, del sol a sol, es una cultura de la naturaleza, ¿no? Una cultura realmente auténtica, que nos hace sentir bien. Es una cultura de la oralidad, en la que la palabra se da, y no solo algo inmaterial. Y es una cultura en la que, desde luego no hay libros, pero desde que asociamos al saber leer y escribir a la cultura, nos equivocamos ahí totalmente, ¿no? La sostenibilidad, sobre todo, se ha hablado de ese concepto de autosuficiencia. Estas culturas son cíclicas, son capaces de establecer ciclos productivos, se adaptan al medio con prudencia, son biomiméticas, imitan a la naturaleza, se plantean una vida frugal con un consumo responsable, se plantean la suficiencia alimentaria. Imaginaros si teníamos que vivir de lo que vivíamos. Se plantean el bien común y la supervivencia claramente, ¿no? Son culturas con sabiduría popular, hay experiencia y reflexión y hay inteligencia, está claro. Son culturas no monetarias, en principio. Se habla de bienes de uso frente a los bienes de mercado. Y esto ha llevado a todo lo contrario, ¿no? A esa monetización. Son culturas que creen más en la técnica que en la tecnología. Estamos hablando de lo manual, de lo humano, de las herramientas y muy pocas veces de la maquinización. Son culturas fundamentalmente convivenciales. Estamos hablando de familias y vecindarios, de convivencia y afecto mutuo, con lo consuetudinario, la tradición. Estamos hablando de un montón de figuras. Y también son culturas creadoras de cultura, ¿no? En las que se participa, se va creando la cultura, etcétera, etcétera. Bueno, en el fondo, en estos sistemas bioculturales vivía un hombre diferente. Por eso, cuando llegamos al medio rural no somos capaces de adaptarnos. Cuando se extinguieron las variedades de ganado tradicional, se extinguió también este hombre, que yo llamo Homo aldeanensis, que era un hombre que se construía a sí mismo y que fundamentalmente se planteaba la vida con responsabilidad. Era responsable de su salud, evidentemente, porque ir a un médico era muy complejo, teníamos que cuidarnos bien, comer bien en la medida de lo posible.
Era, desde luego, responsable con su medio, con la aldea y con su territorio. Ahí iba a vivir, en principio, otros 1000 años. Cuando la gente se va del Bierzo en el año 60, algunos un día antes no pensaban que se iban a ir para siempre, pensaban que iban a estar viviendo ahí otros 1000 años, ¿no? Fue todo tan rápido, la gente se fue y dejó las casas ahí. Es una cultura de educación propia, ¿no? De una formación biocultural, una formación para vivir allí. Es una cultura, evidentemente, de la multiactividad y, sobre todo, del gobierno, del autogobierno. Y, sobre todo, es una cultura del respeto y del honor. Bueno, fijaros que aquí mismo, sin irnos más lejos, hemos encontrado ya la dimensión de lo que es la comarca, ese espacio pequeño y sensible, y hemos encontrado valores sobre los que pensar ese futuro, porque realmente todos sabéis que al final el gran problema que tenemos y el problema ahora mismo que nos encontramos es cómo al final cambiar de ese modelo, que sería esa imagen pintada que tenemos arriba, a una imagen que es la que tenemos abajo. En el fondo, lo que pretendemos es salir de alguna manera de esas curvas, esos que expuse al principio. Aquí llegamos a ese punto en el que estaríamos ahora, a esa explosión de la burbuja, y tendríamos que buscar soluciones. Una primera solución sería una economía verde, es decir, sigamos haciendo lo mismo, pero hagámoslo un poco mejor, sigamos consumiendo igual, pero un poco más responsablemente, sigamos por donde vamos, pero un poco tiñéndolo todo de verde. El sistema al final entiende que eso es seguir creciendo, es seguir yendo en un camino muy equivocado y encontrarnos con una explosión, ¿no? La siguiente modelo sería en el que posiblemente, si seguimos por el camino que vamos, nos encontraríamos, que sería el colapso. Es decir, estamos más claramente eso que yo llamo economía negra, que sería el colapso. Habría que buscar situaciones intermedias entre un caso y otro. Estaría un modelo económico que llamaríamos la economía azul, que sería intentar optimizar mucho las cosas. Por ejemplo, imaginaros, haremos una captura de carbono o de CO2, en vez de llevarlo fijaros, por un tubo a Burgos y meterlo ahí no se sabe dónde, una cosa increíble, pues cojamos en ese modelo económico que se llama economía azul, lo demos de comer a algas que utilizan ese carbono y seamos capaces de producir materia orgánica. Bueno, una solución tecnológica que imita más o menos a la naturaleza. Estas economías, ahora vemos por qué lo llamamos economía azul, son economías de altísimos recursos financieros y económicos y va a ser difícil que nos los encontremos. Quizá la economía que cabría esperar sería la economía que llamo arcoíris, la basada en procesos de cultura permanente, es decir, adaptar, todavía no sabemos cómo hacerlo, todos esos valores a las escalas, esos valores de los que partimos a las escalas. Realmente complejo. ¿Por qué lo he puesto por colores? Porque hay un libro, un bestseller que ha salido hace 2 años que se llama La economía azul, que prometía 100 millones de trabajos basado en las nuevas tecnologías. Realmente, al final, tanto la economía verde como la economía azul son huidas hacia adelante y deberíamos pensar una economía con un desarrollo sostenible fuerte, es decir, coherente con el territorio y con los valores de ese territorio. Esto sería la economía verde. Ahí tenemos a nuestro presidente diciendo, hombre, aquí podemos ir, todo verde, lo pintamos, maravilloso, se van a crear puestos de trabajo en torno a los sistemas, a todo lo que tiene que ver con lo ambiental. Todo eso lo creíamos hace 4 o 5 años y, digamos, el boom de la ciudad también nos lo hizo creer más, pero esto no nos lo estamos creyendo ya, todo lo contrario. Al final, las situaciones de crisis no van a buscar ni siquiera pintar de verde porque no tenemos dinero para esa pintura. Está a caer directamente en el sistema en colapso. Esta sería la imagen de la comarca desde el punto de vista de la ciudad de la energía, ¿no? Esto es una imagen que saqué de dos parques eólicos, centrales térmicas, todos sí, los parques eólicos con poco impacto, las centrales térmicas inyectando el carbón en el subsuelo, los paneles escondidos, bueno. Todo esto hemos demostrado que la realidad no va por ahí, no es una escala que no podemos soportar, ¿no? Hay muchos estudios que hablan de predicciones a corto plazo. Uno de ellos es La sombra de la crisis, que incluso lo paga Telefónica, que hablan precisamente que en horizontes 8 o 10 años esto no va a cambiar, todo lo contrario. La gente se va a intentar ajustar más a su familia, intentar sobrevivir, va a haber muchos sectores que van a caer, es decir, todos lo sentimos, por mucho que nos lo cuenten en la televisión, sentimos que las cosas no van por aquí, a muchos niveles, ¿de acuerdo? No sé qué opináis, luego podemos opinar. El problema
además de estas economías, que sigamos, el Bierzo como que lo tenía muy fácil. Salimos del carbón y nos vamos a ese modelo que Prada inició en la comarca, que sería el modelo de, bueno, pues vamos a mercantilizar productos que tenemos en la comarca y acceder a nuevos consumidores con turismo, recuperando el capital territorial y humano, ¿no? Lo hizo muy bien el ejemplo de Prada, es decir, cultivemos, transformemos, vendamos fuera, creemos unas cadenas de valor. Bueno, ese modelo estaba muy bien pensado si se daban una serie de premisas. ¿Y cuáles eran esas premisas? Pues aquí pongo algunas, pero principalmente que tuviéramos una población llena de clase media y urbanas, es decir, gente que pudiera acceder a esos productos, a esos viajes, a esas visitas a la comarca, etcétera. Además, es decir, que tuviera una capacidad de consumo y endeudamiento. Que, bueno, pues me voy a pasar unos días a turismo rural y me da igual, ya me dan un crédito no sé dónde, lo saco de la hipoteca, etcétera, etcétera. Además, que tuvieran una buena organización del tiempo, o sea, que tuvieran trabajo y ocio, que tuvieran mucho ocio, que íbamos a vivir en esas condiciones, que tuvieran muchas vacaciones. Tenemos dinero, tenemos posibilidades de movernos, podemos. Y además, bueno, he puesto muchas. Y energía ilimitada y a precios bajos, es decir, que no nos costará la gasolina. Bueno, todo esto que hemos estado diseñando se basaba en esas premisas. Nadie nos lo planteamos, pero se basaba en esas premisas. Cuando esas premisas se caen, pues caen muchas cosas. Y ni siquiera, y es donde quiero llegar, el modelo, digamos, que iba a venir como consecuencia, como una alternativa, ni siquiera es un modelo seguro. Es un modelo muy complejo de establecer. O sea, las cosas son más complejas y nos van a llevar muchísimo más esfuerzo a la hora de trabajar. Realmente, yo voy acabando, confío en ese futuro de las pequeñas cosas. El Bierzo al final es una inmensa biosfera, esa es una imagen de satélite, llena de posibilidades, inmensas posibilidades. Hoy iba a la universidad una alumna y me dice, me han dado el premio al mejor proyecto de fin de carrera. Es un proyecto que inició hace 3 años sobre la elaboración de cerveza a partir de castaña parede. Entonces ha estado trabajando, vimos que había una posibilidad de ese producto no se elaboraba en el mundo y bueno, me dice, no solamente me han dado el premio, es que estoy montando la primera cervecería basada en castaña parede y otros productos elaborados de cerveza en la comarca. Se ha creado un pequeño negocio que lo ha montado encima en la parte baja de su casa, que en breve empezará a comercializar, porque todavía le falta, como sabéis, hay muchos papeleos, las etiquetas. Muchas de estas actividades, de estas pequeñas actividades, pues serán útiles. Y muchas de ellas que ni siquiera tendrán que ver con Al final lo que tenemos que intentar es llegar a un modelo basado en la biosfera. Fijaros cómo es un modelo basado en la biosfera. ¿Os acordáis cómo era el de la necrosfera? El de la biosfera es absolutamente antioxidante en la salud humana, en lo ambiental, en lo espiritual. Lo comprobamos al trabajar con el medio natural. ¿De qué parte? Pues parte de la luz, como sabéis todos muy bien. Coge esos contaminantes y lo transforma en materia orgánica, es decir, en vida, y encima nos regala oxígeno. Bueno, pues el Bierzo es un inmenso antioxidante. Tenemos 300.000 hectáreas de superficie, de las cuales son 150.000 son forestales y 30.000 de posibles cultivos, ¿no? Tenemos que seguir pensando en esto, pero estos modelos son muy complejos. Yo he intentado resumirlo, en que hay una componente ambiental y una componente social, que lo hemos resumido como valores. Y es realmente complejo. Aquí veis un ciclo de la permacultura, hablamos de muchas cosas, de educación y cultura, de salud y bienestar espiritual, de finanzas económicas, de tenencia de la tierra y comunicación. Es realmente complejo, porque no solamente vamos a tener que luchar con el establecer este modelo, sino con un sistema, un Estado que no nos lo va a dejar hacer. No nos va a dejar producir energía, no nos va a dejar educar a nuestros hijos, no nos va a dejar no vacunar a nuestros hijos. Nos va a intervenir completamente y nos va a criminalizar. Esto están grabándolo, pero hay que decirlo así. Entonces va a ser complicadísimo construir modelos basados en este sistema, mucho más de lo que pensamos. Aparte de la complejidad que nosotros nos hemos encontrado, que nos vamos a encontrar, de lo difícil que son, nos vamos a encontrar con impedimentos continuos. Fijaros que hace poco el ministro de Industria decía, hombre, si vas en bici habrá que pagar un impuesto porque, hombre, estás dejando de consumir electricidad. Bueno, impresionante, ¿no? Bueno, pues así va a ser. Realmente va a ser muy complejo. De hecho, todavía hay muy pocas experiencias en el mundo de comunidades intencionales que hayan sobrevivido. Como mucho consiguen vivir unos años. Bueno, aquí había gente en el Bierzo hay varias experiencias, incluso 15, 20 años, pero es muy complejo, muy complejo. Yo hace unos 3 años estuve viendo comunidades, qué pasó con esas comunidades, digamos, hippies en Estados Unidos,
Estuve viviendo en una un mes y medio, gente que ya tenía 65, 70, 86 años, que se estaban muriendo. No habían conseguido ni siquiera eso tan sencillo como era la aldea, que era crear un espacio de reproducción, ¿no? Un espacio de vida. No lo habían conseguido. Me tuve que ir hasta los Amis. ¿Sabéis quién son los Amis? Y realmente ellos lo habían conseguido. Fijaros que una cultura Ami, que les vemos ahí con unas barbas y con cierta visión extraña, ¿no? Como muy integrista. Bueno, pues no van al ejército, no van al sistema médico, no participan en el sistema educativo y han creado sistemas muy interesantes, muy curiosos, aparte del tema religioso que podemos valorar, de los pocos sistemas que en el mundo que yo he visto que se hayan planteado cómo pasar de generación a generación, de una complejidad increíble. ¿Cómo nos vamos a cambiar de una generación a otra? Bueno, al final habría que ver, transformando el mapa del Bierzo, yo al final lo veo como ese sistema antioxidante. Fijaros que hemos convertido una inmensa flor, un inmenso organismo fotosintético formado por millones de vegetales. Sobre esos vegetales, desde luego, vamos a tener que construir nuestra alimentación y nuestras actividades económicas, que a lo mejor no van a ser en los términos que las estamos viendo en este momento, para lo cual hace falta pues una nueva mirada. Ahí pongo, la mirada es más importante que lo mirado, es decir, al final lo que tenemos aquí es más importante que incluso lo que tenemos enfrente, una mirada que cambie radicalmente la forma de ver la sociedad y en este caso la comarca, ¿no? Este verano estaba por aquí de viaje primer viaje con el pequeño y como no podía hacer grandes cosas, pues bueno, estuve por la Borgoña, que algunos conocéis, y fijaros, estaban reivindicando las cosas pequeñas. Estaban reivindicando que sus viñedos, que es una pequeña parte de lo que tenemos en el Bierzo, sea patrimonio de la humanidad. Que esos colorines no tienen castaños, no tienen montañas detrás, no tienen nada, tienen un clima atlántico y mediterráneo, como nosotros, y con un toque continental, y solamente unos viñedos, una cultura en torno al viñedo, pues están tan centrados que quieren, y lo están diciendo al mundo, esto es patrimonio de la humanidad. Nosotros vamos a tener que pensar en eso, empezar a creernos y esos paisajes bioculturales que tenemos que repensar y que tenemos que alimentar también sean patrimonio de la humanidad. Desde la universidad estamos intentando trabajar en proyectos, han hecho muchos, en general son fracasos en la mayor parte de los casos, ha habido muy pocos recursos, muy pocos medios, y era triste, ¿no?, que, no sé, se destinaran decenas de millones a proyectos como el de la captura de carbono, cuando somos, como hemos dicho, en la potencia 31 del mundo, o sea, el 0,1, y que la mayor parte de los proyectos en los que hubiera que trabajado y investigado en la comarca se hayan abandonado. Es decir, que las burbujas al final hayan caído, no solamente hayan acabado de todo lo que había alrededor, sino que nos hayan explotado en la cara. Pues nada más. Lo único que planteaba esta charla es una pequeña reflexión de una visión muy particular que compartiréis en parte y en otra parte no. Y espero que os haya servido también para pues abriros la cabeza y para pensar que nos queda todo por hacer todavía. Muchas gracias por su asistencia. Y no sé si tenéis alguna pregunta o... ¿Tenéis alguna pregunta o os habéis quedado así? ¿Alguna aclaración? Bueno, podríamos estar, cada uno vais a tener una opinión, espero que diferente a la mía, ¿no? Pues nada. Si no tenéis ninguna, aquí hay una. Bueno, gracias por la charla. Solo un pequeño detalle, pero bueno, porque nos cuentes algo más, ¿no?, por no dejarte marchar ya. No sé si conoces ejemplos de cómo los más ricos de las aldeas se autolimitaban, porque eso me parece muy curioso y no estaría mal saberlo y dar ejemplo, ¿no?, que se conozca ese ejemplo. Pues sí, ahí bueno, lo que dicen estos estudios directamente es que se limitaban a intentar, digamos, no ocupar más territorio, sino aprovechar realmente lo que tenían, no empezar a comprar, empezar a expandirse, pero sencillamente porque en un sistema que tú te lo planteas en el infinito, eso sería la idea de un sistema sostenible, sería en el sempiterno, ¿no? Tiene principio y no va a tener fin, pues
si generas conflictos en torno a cualquiera de estos temas, pues estás acabándote la base de sostenibilidad. Digamos, esto es un modelo muy, muy teórico. Luego, la realidad, ha habido muchos momentos en este modelo rural, muchas situaciones, muchas complejidades, pero se han encontrado mecanismos de este tipo. En concreto, hay un libro que escribió hay otro libro aquí de antropología de la comarca que lo describe también en comunidad. Y yo lo he encontrado hablando con gente que vivió, por ejemplo, en Aira da Pedra, un sitio muy, muy duro para vivir, con Campo del Agua, donde se establecían este sistema. Decían, no, es que continuamente estabas viendo que el otro, la riqueza del otro en un sistema finito va contra ti, ¿no? Es una teoría de juegos. Es muy curioso. De hecho, la gente que está trabajando con moneda, algunos estáis aquí que estáis trabajando con moneda social, pues uno de los temas claves es eso, no acumular la moneda, no hacerte rico, o sea, es mover la moneda, que no haya excedentes. Un tema que es realmente interesante y que suena rarísimo, porque nosotros pensamos que por naturaleza humana somos codiciosos y no es así. No es así si queremos vivir un sistema sostenible. Un sistema sostenible es complejísimo. Por ejemplo, hay una idea básica. Deberíamos tener, si nos vamos a un sistema finito, tener por lo menos 2 hijos con 1, porque si no la tasa de renovación puramente animal no se va a dar. O sea, ¿cómo transformamos, cómo heredamos? ¿Qué sistema de herencia? ¿Cómo transmitimos bienes, aunque sean pocos, de una generación a otra? Son preguntas que nadie se hace, ¿no? Sostenibilidad, vamos aquí a reciclar, a no sé qué. Bueno, no, la sostenibilidad es complejísima. En términos de complejidad es complejísima. Una sociedad que los supo desarrollar, como esta, en la que venimos, da un nivel de complejidad increíble, porque vivir en un entorno finito y vivir con seres humanos tienen que coeducar y convivir para poder hacer eso. Nosotros no podemos hacerlo. Yo por lo menos no me veo capacitado, lo intento, ¿eh? Es muy complejo. Los sistemas de autoayuda, todo esto de gobierno, fijaros que la deducción final es: no queremos el poder. Sabemos que el poder, no queremos el poder, no queremos en la comunidad que haya un jefe. Queremos que haya un voz y voto de todos los vecinos y que el cargo de representación se vaya rotando. Incluso, digamos, el viejo, el más sabio, ni en ese, no queremos. Y queremos que no se lleve nada a la Asamblea, que todo se regule a nivel administrativo, que haya toda una serie de normas que se desarrollen para que no haya conflictos. Cuándo se coge la castaña, cuándo se siega, cómo se planta, cómo se riega, quién se riega. El libro de la aldea gallega hay decenas de normas que él establece. Se vuelve loco un jurista, dice, pero ¿cómo puede ser esto tan complejo? ¿Cómo puede ser tan complejo? El hombre que viene aquí al final acaba marginado porque, digamos, los ricos y los caciques de Viana do Bolo lo margina y él acaba en la aldea haciendo casi espiritismo, ¿no? Vendiéndose en esos ritos espirituales porque se embebe de la complejidad de la aldea. Eso lo hemos perdido totalmente. Y yo cuando di clase a gente mayor de la Universidad de Experiencia, por ejemplo, dice lo mismo. ¿Qué nos estás contando, no? Aquí se veía muy mal, había que irse. No somos capaces de ver todos esos valores. Tenemos que volver a ellos, pero reinterpretándolos, redactándolos. En una sociedad de la comunicación es muy complejo. Os invito a que penséis y a que experimentéis, pero nos quedan a lo mejor experimentos de años, de decenas, de cientos de años, ¿no? Para poder llegar a esto. Ricardo. Bueno, muchas gracias. Ha sido increíble, como siempre. Y no sé si es una pregunta o una reflexión, pero bueno. Con todos estos modelos que aparecen, o que cuando yo los voy conociendo, como las ciudades en transición, la permacultura, los diferentes tipos de sociedades, como has dicho, comunidades participativas o así, creo que... O sea, ¿crees que se podría adaptar alguna al Bierzo o deberíamos hacer aquí algo más? Yo creo que yo creo que es muy interesante, pero muchos de estos modelos se siguen creando desde las ciudades, ¿no? Son modelos urbanos o pequeñas ciudades urbanas de una intelectualidad como la que somos nosotros, un poco tristes, somos muchas veces muy teóricos, y entonces han desarrollado cuestiones muy interesantes, han empezado a tener en cuenta los valores, la componente social y la componente ambiental, sus implicaciones. Quizás sea una fase, haya que pasar por esa fase para empezar a crear nuevos modelos. Fijaros que son un poco la herencia de las utopías. Todo el desarrollo del pensamiento utópico, Proudhon, los que queráis, estaban rodeados de aldeas donde ese pensamiento utópico se estaba desarrollando. Y ellos hacían pajas mentales de unos niveles impresionantes y no veían que la realidad estaba ahí. Bueno, pues en el fondo muchos de los modelos que estamos pensando son un poco pajas mentales que tenemos que adaptar aquí.
tenemos un poco, lo que puede diferenciar el Bierzo es esos pies sobre el terreno, pero yo creo que tenemos mucho que pensar. Quizá esas pueden ser modelos que nos pueden inspirar, pero deberíamos pensar mucho más allá. Y es muy difícil pensar en lo finito, porque hasta que no tienes lo finito, es decir, hasta qué les pasaba a estas aldeas, que tenían un término, terminaban su territorio, terminaba su monte comunal, terminaban sus parcelas, entonces tenían que pensar en el finito. Nosotros no podemos pensar en lo finito, porque cojo el coche y me voy. Yo me voy a mi aldea, tengo un problema y me voy en coche. Ahí se quedó. Ni lo resuelvo, me da igual. Es decir, hay una complejidad asociada que fomenta la individualidad, que tendríamos que desarrollarlo. Cuando se hablaba del modelo de los menonitas, es que te digo, yo un día me voy a ir a vivir allí, porque han más o menos 40 generaciones han sabido desarrollar. Ahí se reúnen los consejos para analizar las tecnologías. Tienen teléfono, dicen, no quieren teléfono, pero lo tienen en un extremo de la casa y lo utilizan para algún tipo de comunicación muy concreta. Se evalúan las integraciones de la tecnología, se evalúa todo lo que se está haciendo, se discute. Hemos visto que en nuestra cultura no se discute absolutamente nada. Ni siquiera, campus, no es eso lo que tenemos que pensar. Tenemos que pensar en qué se va a hacer allí. Esa sería la primera reflexión. No sé si te he contestado. Entonces, está muy bien, son puntos de partida. A mí me han entusiasmado, los he estado leyendo, los he seguido, pero me veo que se quedan todavía muy en lo superficial. Si lo que queremos es ir a más allá de vivir 10 años más o menos y que las cosas se vayan destruyendo, se queda muy en lo superficial. Entonces, realmente, lo que hemos hablado de los trabajadores, no estabas antes, los trabajadores rurales sin tierra tienen proyectos muy interesantes también, pero es muy complejo. Por ejemplo, cuando estuve visitando este proyecto, claro, los hijos ya se hacen un poco más. Ellos han vivido todo ese proceso de ocupación de la tierra, del agrarismo, pero sus hijos van a la universidad. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Vamos a volver a la aldea? ¿Cómo los valores de los padres se van a transmitir? Los menonitas a los 18 años los dan un año sabático, que se vayan, que hagan lo que quieran, que vivan fuera de las comunidades, que vivan lo que hay fuera. Es decir, hasta eso hay que pensar. Es decir, ¿qué va a pasar con nuestros jóvenes? Sí, yo he podido decidir vivir en un modelo de este tipo, pero mis hijos lo van a hacer. Entonces, cada una de las cosas las tendríamos que pensar, y todavía se está evolucionando, pero hay muy pocas experiencias y todavía falta muy poco pensamiento real, ¿no? En una situación real. Bueno, espero que no os haya complicado, pero vamos, que es más difícil. Ponía una frase aquí: cuando conoces una cosa, la cosa es más complicada de lo que parece. Ahora que, bueno, en realidad a mí se me oye muy bien. En realidad experiencias, pues bueno, sí tenemos las de toda aquella gente que tenía su utopía, que vino y que fracasó. Y ahí pues también hubo un tiro de los niños, ¿no? Sí que se dio en los años estos de la vuelta al campo los problemas de los que hablas en las comunidades y luego con los niños. El problema con los niños, y cambiando de tendencia, quería preguntarte si desde la universidad habéis hecho algún estudio del impacto que puede tener la térmica sobre la verdura. La verdura que consumimos, tan buena que nos parece nuestra huerta. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, cuando hemos estado hablando del impacto visual de la Rosalía, la verdad es que es terrible, dan ganas de marcharse de aquí ahora mismo. Pero el impacto siempre está ahí. Yo, una vez que trabajo en campo, ya estoy haciendo un impacto. Yo, si quiero vivir del campo y necesito un invernadero, ya estoy produciendo un impacto. Evidentemente no me gusta la vista, pero claro, hay que comer. Entonces también un poquitito. Sí, bueno, te contesto a todo. Si quieres lo del impacto, sí hay impactos, pero por ejemplo todo el desarrollo de la ciudad a partir de la Rosaleda y el Rosal, etcétera, ha sido totalmente prescindible. Y cuando se levantaba, por ejemplo, solo a nivel paisajístico esa torre, pues yo me acuerdo que hice una instalación, ahí unas pancartas y tal, me miraban como que fuera pero hombre, si va a ser el primer edificio de. Es decir, sí, desde luego que al interaccionar con el medio hay un impacto, pero se puede minimizar a unos niveles de tal tipo que en sistemas, no hemos hablado, reciclables como estas, no he hablado un poco del funcionamiento más de la energía y de la materia en los sistemas tradicionales, se minimizaba mucho. Entonces eso se puede solucionar. En cuanto a estudios, llevo años intentando hacer un estudio
del impacto de la contaminación. Hemos hecho 2 estudios, pero no aquí, porque ha sido imposible. Uno ha sido en la central térmica de Velilla, en Guardo, del efecto de la contaminación, y otro en La Robla, y hemos utilizado bioindicadores, o sea, líquenes, fundamentalmente. Y no iba a traer una transparencia, pero fijaros, el estudio que hicimos en Guardo es increíble. Hicimos un estudio sobre lo que es la parte más próxima a la central térmica, donde no llegaba digamos lo que es toda la contaminación de la chimenea. Pues el entorno de la central, solamente con el movimiento del carbón, con todo lo que tiene que ver con los parques del carbón y el trajín del carbón, la calidad ambiental era horrible. Aquí se habla de muchos de los problemas, del problema del entorno de la central de Compostilla. Estamos hablando de Cubillos, hay muchos problemas de salud y seguramente tengan que ver con el propio carbón. El propio carbón es absolutamente contaminante. Y lo mismo pasa en la central en La Robla. Aquí no hemos podido hacer ningún estudio, sencillamente porque estos estudios los hacen los alumnos como proyectos fin de carrera, sin ningún tipo de ayuda, financiación o apoyo, y no hemos conseguido ninguna ayuda, apoyo o financiación para hacer ningún estudio aquí. Sí que hay alguna idea de cómo puede estar funcionando, pero no hay estudios. Hay otra red, una red no de la universidad, que estudia la contaminación de metales pesados a nivel español, pero en el Bierzo tiene 2 parcelas y en las zonas donde está situada no hay en principio ningún problema, pero 2 parcelas en todo el Bierzo no es nada, 2 puntos en lo que medimos. Entonces faltaría por hacer. Lo he dicho al principio. ¿Por qué hablamos de problemas de contaminación? Pues deducimos, como sabemos todo lo que sale de la chimenea y sabemos más o menos dónde va, deducimos esos efectos. Y algún trabajo, alguna tesis doctoral ha corroborado los valores, pero hay pocos estudios epidemiológicos, ¿no? Algunos aquí sois del mundo de la salud y sería necesario hacerlo, pero ¿interesa hacerlos? Vimos en la imagen, yo un día hablaba de esto con algún compañero de aquí y dice, bueno, pero la contaminación va para vosotros, para el Bierzo Alto. ¿Cómo? Pero si yo vivo ahí, soy tu amigo, te da igual. No. Hombre, además sabes que hay muchos días de calma y que te está cayendo sobre tu cara. Además, en las ciudades están igual de contaminados. Es decir, que nos hemos acostumbrado a vivir en este humo. ¿Acordáis de cuando íbamos a los bares y estaba todo el mundo fumando? Nos parecía normal. Ahora, si entráramos en un bar que la gente está fumando, ¿qué ocurriría? Bueno, saldríamos como locos. Es decir, nos hemos adaptado y por otra parte, pues realmente no interesa que se hagan estos estudios. Encima, ir contra la térmica ha sido un tema bastante tabú en esta comarca, Cada vez es menos tabú porque el sector de la mina ha caído, pero es no he puesto aquí las imágenes, pero bueno, la gente que ha ido contra la minería, estamos hablando de la gente de Filón Verde, os han jugado la vida, literalmente, ¿no? Conocéis algunos de los ejemplos, ¿no? Es un tema bastante. La minería generó lo que yo llamo miedo ambiente, ¿no? Y de alguna manera está imbricado todavía en la cultura de la comarca. Hay que ser muy valiente para. Entonces, ahora, mira, precisamente venía con un alumno y se estaba animando, dice, bueno, a ver si podemos hacer un estudio de la contaminación, pero claro, sin medios, con su coche, con su trabajo. Entonces, ojalá podamos hacerlo en breve y os pueda dar datos a través, por ejemplo, de los líquenes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir. Es toda una gozada escucharte. Quería poner un ejemplo sobre eso que dices de los microproyectos y demás. Lo que hace, por ejemplo, en Francia, un proyecto que se llama el Proyecto Jérôme, que empezaron con grupos de consumo, ¿no? Algo tan sencillo como que un agricultor o una agricultora tenga 30, 20, 40 personas a las que le surte, y que esas personas además pues en ocasiones pagan incluso por adelantado para tener su producción, cosa que esa persona, por ejemplo, no tiene la necesidad de ir ni a un banco ni a una sociedad para que le preste dinero, y que la economía, digamos, que circula entre los que consumimos y los que producen, ¿no? Ese es se llama Proyecto Jérôme, empezó en Francia en el 2001, creo recordar. Empezó de una forma, fue algo así muy valiente, ¿no?, por parte de una persona, y 10 años después factura 55 millones de euros en Francia. Quiere decir que luego también, aparte que somos consumidoras, también tenemos mucho que hacer, ¿no?, en este tipo de economía. Podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? O hacer mismo la olla, cuando compran a un sitio a otro.
se pueden hacer muchas cosas. Aquí se hizo un proyecto, por ejemplo, también piloto, muy de aquella manera, alegal, no voy a decir ilegal, en las que un agente de un curso hizo lo mismo y se llevaba pues al Hospital del Bierzo, en este caso, que eran consumidores. Duró muy poco, lo que duraba la cosecha, pero sí que puedes ver y analizar los datos, ¿no? Que 15 personas, en este caso, todas las semanas compren a esos productores o productoras, implica pues un dinero a final de mes que no es ningún esfuerzo brutal a la hora de hacerlo. Es decir, digo esto para que veas que sí que esos proyectos no son solo teoría, ¿no? Que sí que existen, ¿no? Y lo que pasa en India básicamente es así, son microproyectos, microcréditos para pequeñas cosas, que esas pequeñas cosas movilizan muchísimo más. Estoy de acuerdo, son experiencias. Yo participamos en la olla como consumidores, incluso también en Valladolid, que hay ya prácticamente una red por barrio. Son proyectos que lo que pasa que van a ser experiencias muy interesantes, pero llegan dando todavía muy poca población, muy minoritario. Incluso dentro de esos proyectos todavía falta tomar conciencia de muchas cosas. Todavía es muy mola también de alguna manera en ese progresistas que somos, participar, pero realmente implicar que todo tu consumo vaya ahí, el trabajar todavía es muy anecdótico. O sea, también yo analizando la red en la que participo, cuánto de tu consumo es de la propia red, pues al final en muchos casos es un poquito, o sea, realmente estás implicado, todo lo que comes es de ese modelo. Podríamos llegar a... Entonces, me parece muy bien las experiencias, hay que ir experimentando. O sea, lo que no podemos negar es experiencias, porque yo creo que el camino es largo y complejo. La realidad es que hay más probabilidades de que lleguemos a un modelo de sociedad muy jodida, porque, digamos, la sociología ha avanzado mucho por ahí en cómo manejar estas sociedades, cómo minimizar conflictos, cómo criminalizar a la gente. Lo estamos viendo en España. Va a ser muy complejo. Vamos a ir más quizá por ahí que por un modelo del otro tipo. Sobre todo cuando el modelo de otro tipo ni siquiera se deja practicar, que es lo que os he dicho, lo que os contaba antes. Es decir, ahora mismo tú quieres educar a tus hijos en casa. Eso es, como no tengas el respaldo de un tríngulis por ahí que pagando y tal, te quitan la custodia de tus hijos. Eso es así, ¿eh? Es así, o sea, ni siquiera puedes salir del modelo de una forma sencilla. Tienes que crearte mecanismos, matricularles en una asociación que te da un título en Estados Unidos. Es muy complejo realmente salir entonces es más fácil llegar a una sociedad americana con una élite que sí, que es más o menos ecológica, que hace yoga, que no sé qué, etcétera, etcétera, con una población terriblemente destruida, mantenida por la caridad, ¿no? Han hecho un estudio muy interesante en Valladolid sobre quién está detrás de los bancos de alimentos y en la mayor parte de ellos es el Opus Dei. O sea, es impresionante. Es decir, al final se están comprando dentro de esos estratos, la gente que está pasándolo muy mal, se está pagando con alimentos de cierta manera. Os puedo mandar las referencias. Es decir, vamos a llegar quizá más a ese tipo de sociedades que a una sociedad sostenible. Vamos a tener que luchar contra muchas cosas, muchísimas cosas, y vamos a tener que ser muy críticos con nosotros mismos y salirnos de esa superficialidad en la que muchas veces desde lo ecologista, desde lo social, desde lo izquierdista hemos vivido. Hay que ser muchísimo más serio. Bueno, me estoy enrollando. Ayer presentaba un libro en España un americano que era periodista y tuvo se metió en donde se tenía que haber metido, y es un estudio sobre cómo se están criminalizando todas las luchas ambientales. Cómo al final hay una manifestación de 5.000, 6.000 personas y de repente alguien hace no sé qué y son todos criminales. Bueno, pues eso está pasando en muchas zonas y está pasando también. Es decir, incluso los actos reivindicativos, que muchas veces son muy superficiales, se están criminalizando. O sea que estamos hablando de sociedad, de tal, bueno, una visión bastante complicada, me parece a mí. Nos va a tocar luchar mucho para hacer las cosas. No sé lo que pensáis. Esa es mi visión. Sobre la manipulación. Bueno, ¿quién está detrás de los bancos de alimentos? Me parece que está el Opus, dices tú, me parece muy importante, porque yo es una cosa que siempre he criticado a los bancos de alimentos, me parece que es lo que está permitiendo que este país no se vaya abajo, ¿no? Porque lo que no puede ser es que haya tanta gente yendo a alimentarse ahí cuando deberían de estar haciendo una revolución o cuando menos. Claro, incluso en ese tema que
que todos estamos de acuerdo, fijaros dónde va, cómo el sistema al final socava. Hay unos amigos en Valladolid que tienen una página que podéis entrar que se llama Filantrofagia, y cómo es el capital al final se va metiendo pues por todos los lados. Es así. O sea, es así. Al final la realidad es mucho más compleja de lo que pensamos. Es que es difícil vencerlos, ¿no? Porque luego también por otro lado están los padres, ¿no? O sea, o te vas al banco de alimento o vas a comer la pensión a tu padre. O sea, que estamos pillados por todas partes. Cuando si la idea cuando no le paguen la pensión a los padres será cuando entonces explote esto, porque yo no le veo de otra manera. Bueno, es que el tema de los bancos de alimentos, si leéis esos artículos podéis al final es que el supermercado de alguna manera está enviando las cosas que no le sirven y eso le sirve para, de alguna manera está desgravando, pero es que además esa economía, eso dar alimentos en las pequeñas tiendas locales también está incidiendo, porque de repente pues muchos vecindarios están viviendo de esto, de repente la gente se acostumbra a esos alimentos, es un tema complicadísimo. Algo que parece muy sencillo, nos dan los alimentos, nos dan de comer, nos dan pan y ya está, es bastante complicado. Solo es un ejemplo de cuando al final te metes en profundidad en una cosa, te encuentras con una complejidad que es mucho más de lo que pensabas. En este caso me llamó mucho la atención porque por las investigaciones que estaban haciendo eran muy, muy jodidas. El pensar que algo tan maravilloso como esto de dar alimentos a diestro y siniestro, ejercer la caridad de esa manera, pues esté salvando, ¿no? Está generando también pues fijaros que el modelo en el que nos basamos es el modelo americano, de sociología americana, y Estados Unidos es el país donde nunca hubo un cambio desde el siglo XVIII, jamás hubo un cambio, las mismas familias se mantienen y el sistema, si lo estudiamos, se ha basado en el separar por etnias, en segregar y llegar a una separación final que es en la pareja. Al final en estos sistemas de alguna manera te hacen entender que tu marido es un potencial maltratador. Estoy diciendo una brutalidad, es decir, nos tienen que separar a esos niveles, nos tienen que compartimentar como personas para que a partir de ahí no podamos hacer nada. Entonces, es un modelo realmente complicado. Fijaros que al final que somos un empleado que si queda sin trabajo no sabe hacer nada y si se queda sin lo mínimo que su familia no puede sobrevivir porque ya la familia no produce nada. Y el entorno no ayuda para nada, no hay formas de... Hemos externalizado la crianza de los hijos, hemos externalizado el cuidado de las personas con discapacidades y hemos externalizado a nuestros mayores. Entonces, no queda nada. El otro día salió una chica que tenía cáncer, la mujer, y además se había quedado sin trabajo. Es que no hay... Sí, bueno, el Estado sí, ¿cuándo el Estado se va a hacer cargo de todo esto? Nos hemos ido dejando, al final no somos nada, el hogar es una televisión en una habitación, ¿no? Esa sería un poco la definición del hogar, donde llegamos reventados y nos vamos al día siguiente. Bueno, una visión un poco crítica, pero bueno, espero que no penséis como yo, ojalá no penséis como yo, pero en términos un poco más profundos, no en caso vuestro, seguramente no sea así, pero yo cuando paseo por una gran ciudad o paseo por algunas zonas, al final la reducción al absurdo de todo esto es eso, realmente eso, en las sociedades que evolucionaron entre comillas más a un nivel de progreso más grande, es eso y no hay revoluciones. O sea, el modelo sociológico americano es muy bueno, manteniendo su sistema estable y desestabilizando a los demás. Es así. O sea, hay verdaderos protocolos de cómo crear revoluciones de color naranja, amarillo, verde, azul y violeta, donde queremos. Es triste, ¿no? Muy triste la realidad en la que estamos. Entonces, nosotros, en ese punto de vista sociológico, ¿qué seremos? ¿Un sistema estable, lleno de desigualdades, o un sistema desestructurado? O sea, un Estados Unidos y algo parecido, o Libia, Siria, no sé. Tenemos la suerte de ser eso, de ser un sistema de desigualdades brutales en la que nosotros no podamos respirar y vivir ahí. Es así. Entonces, el modelo americano sobre todo lo crea es una clase media, que somos nosotros, que son el escudo que protege, en definitiva, a través del miedo, a las clases dominantes. Nosotros, como vivimos un poco mejor, pues bueno, pues oye, hacemos de escudo y que no cambie el sistema. Pero el sistema ahora mismo es un sistema muy zombie, ¿no? A todos los niveles. Pero es muy difícil construir cosas, muy difícil, muy difícil. Todas las alternativas son muy superficiales. Bueno, hemos acabado hablando de un montón de cosas que no tienen que ver con él. Bueno, pues nada. Estará grabado, entonces si lo queréis. Bueno, no sé si quieres terminar, si queda alguna pregunta más o algo así, no sé.
Pues nada, yo agradeceros que habéis venido, que os haya servido para algo, pues mis reflexiones, que muchas eran parecidas o muchas eran diametralmente opuestas, que bueno, pues es mi visión de 15 años en torno a la comarca y sobre todo basada en millones de fracasos a todos los niveles, y que es lo único que casi puedo llevar en el currículum, fracasos. Entonces, bueno, si reflexionamos sobre esos fracasos, pues te quedan esas experiencias y muchas ganas, desde luego, de vivir y de seguir adelante y seguir haciendo muchas cosas y desarrollando iniciativas, sobre todo ahora que tengo un niño de 2 años que me obliga a todo eso y mucho más, ¿no? Pues nada, nos vamos a tomar una cerveza de castaña.